Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Pues les manda saludos, ¿verdad? El pastor Edward de Chela. Amén, gloria a Dios. Le comentaba, ¿verdad? Hoy en la mañana que estaría con ustedes, ¿verdad? Y como ya conoce a los hermanos, Amén, entonces les manda saludos. Ya que termine la pandemia, ¿verdad? Él estará en este lugar. Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 16, 16. Gloria a Dios. El libro de los Hechos está después de San Juan y antes de llegar a Romanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 16 al 24. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Padre, en esta noche te pido que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta palabra, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes. Y también, Señor, de quienes van a escuchar este mensaje en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. La palabra, ¿verdad? Adivinar tiene un significado que pues a lo mejor ya lo conocemos, ¿verdad? La palabra adivinar también significa predecir el futuro. Y la adivinanza en sí proviene de una fuente, de una revelación. La persona que practica la adivinación o que adivina, lo hace porque recibe información o recibe la revelación por parte, ¿verdad?, de un espíritu, es decir, de un demonio de adivinación. Está, ¿verdad?, este pasaje tan interesante, y digo tan interesante porque me llamó la atención las palabras que
esta muchacha repetía detrás del apóstol Pablo, ¿verdad? De Silas y de Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Esta muchacha, atrás de ellos, iba siguiéndolos y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Usted puede quedarse, ¿verdad?, meditando, y va a tener, ¿verdad?, este versículo de tarea, ¿verdad? Medite usted qué hay de malo en esta frase. ¿Qué hay de malo en esta frase que pronunciaba, ¿verdad?, la muchacha? Póngase a pensar, ¿dónde está lo malo en la frase? Porque pues ella tenía un espíritu malo, hermano. Sí, o sea, en la Biblia, ¿verdad?, nos revela que ella tenía un espíritu de adivinación. Pero en sí, la información que ella da, ella va detrás y va adelante, ¿verdad? Va el apóstol Pablo, va Silas, va Lucas, posiblemente va Timoteo. Entonces, van ellos adelante y ella va gritando atrás. Ella va gritando y va diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Analizando la frase, no hay, podemos decir, no hay mal, ¿verdad?, en esta frase. Está diciendo una verdad. Está diciendo una gran verdad. Entonces, ese es lo atractivo, ¿verdad?, de este tema, o lo atractivo de este pasaje. Está claro, ¿verdad?, y creemos en sí, o creo en lo personal, que dentro de las iglesias cristianas no existe gente que practique la brujería, ni la santería, ¿verdad?, ni la hechicería. Creemos que las personas que ya entregaron su vida a Cristo y están dentro del Evangelio, mayormente las que ya fueron bautizados, ¿verdad?, pero desde que una persona se entrega a Cristo, renuncia, ¿verdad?, al espiritismo, renuncia a la brujería, a la hechicería, a la santería, y pues hemos comprobado que quienes se convierten proporcionan sus imágenes, ¿verdad?, y se les prende fuego, y la gente renuncia completamente. Eso no es por ese lado, creo que no existe ningún problema, ¿verdad?, en que los miembros o miembros activos puedan practicar el espiritismo. El peligro radica cuando un cristiano tiene un espíritu de adivinación y no lo sabe. Ese es el peligro. El peligro para una cristiana o un cristiano y para la iglesia es cuando la persona tiene un espíritu de adivinación, pero la persona no lo sabe, o no sabe que es un espíritu de adivinación, no sabe que es un demonio, sino que la persona, todo lo contrario, piense que es el Espíritu Santo, que no sabiendo que es un espíritu de engaño, un espíritu de adivinación, piense que es el Espíritu Santo, y ese sí es el peligro que se puede correr. De ese tipo de cristianos, ¿verdad?, habitan siempre en diferentes lugares y se conocen porque son personas que generalmente no se sujetan a una autoridad. Es decir, no se sujetan, ¿verdad?, a una iglesia, a un pastor, sino que son personas prácticamente independientes. O como decía, ¿verdad?, la vez pasada, cuando leía igual el libro de los Hechos, los hijos del sacerdote Sebas, ¿verdad?, un tal Sebas, que eran exorcistas ambulantes, ¿no?, porque no tenían un lugar fijo o no estaban sujetos a una autoridad, sino que eran ambulantes. Entonces esas personas prácticamente no se sujetan a nadie. Entonces tienen un espíritu de rebeldía, y eso
provoca que la persona pueda tener cierta información. Ese es el peligro, ¿verdad?, en sí. La iglesia de Cristo debe de pedir a Dios que le dé el don de discernimiento de espíritus. Ese don lo deberíamos tener en todas las iglesias. Es decir, en la iglesia deberían de haber miembros que tengan el don de discernimiento de espíritus. Es un don, ¿verdad?, de parte de Dios. Y eso viene en el libro en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Está adelante de Romanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Hablando acerca de los dones, ¿verdad? Dice, Primera de Corintios 12, 10, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero dice discernimiento de espíritus, no dice de espíritu. O sea, no se refiere nada más a uno, sino a muchos. Es decir, que tengan o que tengamos, ¿verdad?, ese don. Ahora, ¿por qué es necesario, verdad? Porque en el momento que una persona llegue y profetice o dé palabra, si la iglesia tiene ese don de discernimiento de espíritus, fácilmente podrá darse cuenta si la persona en sí es el Espíritu Santo el que está hablando o es un espíritu de engaño. O sea, se puede discernir, ¿verdad?, pero es un don que Dios da a la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo reparte, ¿verdad?, los dones. Reparte los dones a la congregación y dice que Él los da a como Él quiere y a quienes Él quiere. La repartición de los dones no depende del pastor, no depende, ¿verdad?, de las personas, no depende de seres humanos, sino que es Dios quien reparte, ¿verdad?, los dones a través del Espíritu Santo. Entonces reparte los dones a cada uno. Y dentro de esos dones, los más interesantes o los que más pide la gente, ¿verdad?, es el don de milagros. Todo el mundo quiere un don de milagros. ¿Por qué, verdad? Porque llama la atención. O sea, ¿quién no quiere llegar, verdad, y poner las manos sobre un cadáver y que se levante el difunto y que vuelva a vivir, ¿verdad? O que vea a un paralítico, le ponga las manos y reviva, ¿verdad? O sea, cualquiera quiere un don, ¿verdad?, de milagros. ¿Por qué? Porque la persona va a agarrar fama, ¿verdad?, rapidísimo. Pero los dones que la iglesia, ¿verdad?, debe de tener, y dentro de los más importantes, aparte, ¿verdad?, está otro ahí mismo, es el don de interpretación de lenguas. Ese también, ¿verdad?, es un don muy importante, el don de interpretación. De tal manera que cuando alguien, ¿verdad?, habla en lenguas, alguien en la iglesia tiene el don de parte de Dios e interpretar lo que está hablando alguien. Pero el don de discernimiento de espíritus es muy importante, porque nosotros de esa manera podemos darnos cuenta si en verdad es el Espíritu Santo o se trata de un espíritu de engaño. Aunque en la Biblia nosotros encontramos pautas, encontramos, ¿verdad?, métodos de qué manera nosotros podemos darnos cuenta. De hecho, cuando a Moisés, ¿verdad?, Moisés, que escribe el libro de Deuteronomios, escribe los primeros 5 libros de la Biblia, pero cuando él da la palabra, ¿verdad?, le preguntan o le dicen, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo saber si un profeta es de Dios o no lo es, ¿verdad? Y Dios le dice, bueno, si se cumpliere
lo que dijo tal persona, cuando llegare alguien y hablare de parte de Jehová, si se cumpliere, es seña que Jehová lo envió. Si no se cumpliere, dice, es seña que no lo envió. Entonces, una de las cualidades o una de las características que nosotros debemos de tomar en cuenta es el cumplimiento de la profecía. Pero deben de ser el cumplimiento de todas, no solamente de una. ¿Por qué? Porque de igual manera, ¿verdad? Dice que Dios también puede hacer que le dé permiso a la persona de que se cumpla una. Dice, para probar. Porque si el profeta va y le dice, hagamos tal cosa que es contra Dios, Dios está permitiéndolo para probarlo. Pero nosotros podemos darnos cuenta de una manera también práctica y sencilla. ¿De qué manera? Te decía la vez pasada, por los frutos. ¿Cómo vive una persona? ¿Se sujeta a la autoridad o no se sujeta? Y la otra, ¿verdad? ¿Cómo vive en su hogar? ¿Cómo vive con su familia? Entonces, esas son pautas que nosotros podemos tomar en cuenta para discernir si la persona vive en santidad, pues es de Dios. Pero si una persona vive en pecado o vive en rebeldía y profetiza, entonces no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, a su nombre lo dice, es santo. Entonces, el cuerpo, ¿verdad?, tiene que estar, o el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y la persona tiene que estar, dice, irreprensible, tanto para los de adentro de la iglesia como para los de afuera. Es decir, irreprensibles tanto para los creyentes como para los incrédulos. Platicaba con una persona, ¿verdad? No menciono nombres porque ahora sí que es de por Amangal, ¿verdad? Y me decía esa persona, mire, es que yo me pongo a predicar. Sí, le digo, pero usted lo hace en el camino. Usted lo hace a medio camino o debajo, digo, de pues quizá de una sombra, y nada más usted y a la persona que lo está predicando. O le dije, usted va y visita, pero va sola, y usted es mujer, y visita, le dije, a un caballero en su casa. No, es que yo no hago nada, yo voy a predicar, yo le creo. Pero ¿qué va a decir la gente? La persona que no es cristiana, ¿qué va a decir de usted? ¿Va a decir que estaba predicando o va a pensar otra cosa? Y les digo, y recuerden que a ellos tenemos que ganar para Cristo. Los que ya somos cristianos, no hay problema. Pero los que ya somos de Cristo, ya estamos adentro. Somos parte del redil. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos con camino a la patria celestial. Pero la iglesia tiene una comisión, ¿verdad? Predicar el evangelio. Y tenemos que alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Tenemos que alcanzarlos con el evangelio. Pero si no creen por lo que nosotros hablamos, bueno, que crean por lo que hacemos. Pero ¿qué sucede si nosotros hablamos de una manera pero actuamos de otra? Es decir, que no hay congruencia en nuestras palabras con nuestros hechos. Entonces le decía a esa persona, mire, es que usted me dirá, ¿verdad? No me interesa lo que opinen los del mundo. Le digo, sí, pero los del mundo necesitamos ganarlos para Cristo. Entonces lo que ellos opinen es muy importante, porque si usted da mal testimonio, digo, cuando vaya y les predique, ¿cómo le van a creer? Pues nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, precavidos. Digo, si vamos a ir a visitar, que sean 2 personas. Si va a ir a visitar sola, pues haga una cita y que esté el matrimonio. Pero le dije, usted es mujer y va a ir a visitar a un varón que esté solo en su casa, digo, se presta a malas interpretaciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? La persona, pues le puedo decir, está en rebeldía, ¿verdad? No contra una autoridad terrenal, sino contra una autoridad celestial.
¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, dice que nosotros debemos de ser sabios, que debemos de actuar, ¿verdad?, y que debemos de ser luz al mundo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la opinión del mundo. En ocasiones los del mundo son los que nos van a juzgar, nos van a acusar, ¿verdad? Y hay ocasiones que tienen razón, ¿verdad? La gente no cristiana dice, yo no me acerco porque veo tal cosa, ¿no? Incluso lo que se ha dado dentro de algunos eventos cuando hemos ido a campaña, ¿verdad? Empieza la gente a desplomarse, la gente inconversa lo ve mal. La gente inconversa dice, bueno, es que eso da miedo, ¿no? Eso más que santo se ve como demoníaco, ¿no? Y la gente le atina, o sea, sin saberlo, ¿no? La gente que no es cristiana, que no ha leído la Biblia, dice, no, es que yo lo veo eso más demoníaco que sea de Dios, porque lo que hacen, ¿verdad?, no es de Dios. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado. El espíritu de adivinación, ¿verdad?, llega a las personas cuando no se sujetan a la palabra de Dios y cuando no se sujetan, ¿verdad?, a una autoridad. Entonces los demonios llegan y se posesionan y la persona empieza a sentir, ¿verdad?, que o a ver visiones o a oír voces o a escuchar, ¿verdad?, palabras. Y los demonios tienen una táctica que los psicólogos le llaman condicionamiento. Es decir, una persona que no sea cristiana de repente, ¿verdad?, me han dicho, y hay varios, ¿verdad?, que me han comentado, me dicen, mire, es que yo traigo un don de Dios, dice. Todo eso lo que yo sueño se cumple, dice. Mire que yo soñé tal cosa y se cumplió, dice. Y soñé otra y se cumplió. Dice, lo que yo sueño segurito que se cumple. Sí le creo, dice. Sí le creo. Porque a eso se le llama condicionamiento. Entonces el demonio le dice tal cosa va a suceder y sucede. Es como que si recordemos, ¿verdad?, una película de Cantinflas, ¿verdad?, agarra y contrata a dos amigos, ¿verdad?, para que lleguen y lo interrumpan en la calle cuando él va acompañando a una muchacha, ¿verdad? Entonces les paga para que se dejen pegarle por él, pues para que él quede bien, ¿verdad?, con la novia, ¿verdad? Entonces llegan aquellos a quererlo interrumpir y Cantinflas llega y les pega a los dos, pero ya al rato llega y les paga. Actuaron, ¿verdad? Entonces los demonios permiten que la persona obtenga, ¿verdad?, lo que quiere, pero porque están preparando un terreno. Les muestra algo en sueños y se cumple, le muestra otra cosa y se cumple. ¿Por qué? Porque están preparando algo grande para que le muestren a la persona en un sueño y la persona crea que se va a cumplir. Pero en las cosas de Dios, ¿verdad?, nosotros sabemos que funcionan de una manera muy distinta. Cuando Dios habla en una profecía, cuando el mensaje viene de Dios, el mensaje tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Ese es el filtro más importante. O sea, cualquier palabra, cualquier profecía, ¿verdad?, que llegue, cualquier mensaje que llegue, usted claramente compárelo con la Biblia. Si está en línea con la palabra de Dios, es de Dios. Pero si no está en línea, no es de Dios. Pero si nosotros regresamos al texto, el mensaje que da, ¿verdad?, esta mujer endemoniada, sí está en línea. Ella dice, es que estos son siervos del Dios Altísimo. Es cierto. Pablo y Silas y Lucas sí eran siervos del Dios Altísimo. Y sí estaban anunciando el camino de salvación. Ah, bueno. Entonces ahí pasamos otro filtro. ¿Quién es el que está dando el mensaje? Porque no es lo mismo que alguien que sea un siervo de Dios, una sierva de Dios, que dé una palabra
que dé un mensaje a una persona ajena, a una persona que no tiene nada que ver con Dios. En este caso, esta muchacha pues no era cristiana. Ella no era cristiana, sino que ella era adivina, pero estaba dando un mensaje cristiano. Entonces ahí está, ¿verdad?, la enseñanza, o ahí está la clave para usted y para mí, de que debemos de darnos cuenta quién es el que está dando el mensaje, qué persona es la que está dando el mensaje. ¿Por qué? Porque si el vaso, si la persona que está dando el mensaje es de Dios, entonces nosotros decimos, bueno, sí puede ser de Dios. Pero si la persona no es de Dios, entonces el mensaje no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Para los que salimos, ¿verdad?, del mundo y que visitamos, ¿verdad?, ese centro de espiritistas, en mi caso, digo, yo salí de ahí. Salí, ¿verdad?, de las trampas del diablo. Salí de la esclavitud. Visité en varias ocasiones, ¿verdad?, varios centros espiritistas. Y la sorpresa es que algunas brujas y algunos brujos tienen sus Biblias y la tienen abierta. Tienen sus altares, tienen sus muñecos y dentro de lo que tienen ahí manejan Biblia. Y hay cristianos que no son muy espirituales o que no han alcanzado la madurez y tal vez, ¿verdad?, o hay gente que llega y dice, pues no es malo, ¿verdad?, porque hasta Biblia tiene, ¿no? Sí, pero ¿quién es el que la tiene? ¿Quién es el que la tiene? Entonces depende mucho, o hay que valorar mucho quién es el que da el mensaje. Aunque el mensaje sea de la Biblia, aunque el mensaje esté en la Biblia, aunque esté en línea, pero si el que lo está dando no es de Dios, entonces hay algo atrás, o algo viene atrás por lo cual la persona lo está diciendo. ¿Qué hubiese pasado, verdad, si el apóstol Pablo no hubiera actuado? Esta mujer dice que por 3 días, ¿verdad?, venía gritando detrás de ellos. Ella venía gritando y gritando. Esta muchacha era conocida. Esa muchacha era famosa de ese lugar, de Éfeso. Ella era conocida. Era famosa porque era divina. La gente llegaba y ella les predecía su futuro. Como cuando la gente, ¿verdad?, en la ciudad, en aquellos tiempos, ¿verdad?, compraba el periódico porque quería ver su horóscopo, ¿no?, cómo le iba a ir, ¿verdad? La gente acudía, ¿verdad? Hoy en día con la tecnología, ¿verdad?, a través de los celulares, la gente accede, o, ¿verdad?, en la televisión o en la radio, ¿no? Pero en aquel tiempo la gente llegaba de manera presencial, iba a hacer, ¿verdad?, sus preguntas, y de esa manera la muchacha era conocida porque adivinaba, les decía las cosas que iban a pasar o que estaban pasando. Digo, yo cuando acudí en una ocasión con una persona, me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque una joven, una joven señora, con 3 chamaquitos, llegó a consulta con la bruja y la bruja, sin que le preguntara nada, le dijo, sí, usted ya sé lo que tiene. Dijo. A las 12 de la noche, dijo, le dan 3 piquetes en el costado izquierdo. Dijo. Y yo me quedé de a 4. ¿No? Le hablo de como de unos 25, 30 años atrás. ¿No? Llevo 22 años de ser cristiano. Yo me quedé sorprendido en ese entonces. Hoy en día, el asunto es fácil. ¿Cómo lo supo? Bien sencillo. Los demonios que le provocaban los piquetes a la persona son los demonios que se pasaron a posesionar en el cuerpo de la bruja. Le llaman medium. Entonces los mismos demonios que ocasionan la enfermedad se pasan a los brujos
Y la persona cuando va a un centro espiritista platica con su propio demonio. Por eso le dicen todo, ¿no? Por eso es que le dicen todo lo que hace la persona, porque es su propio demonio. Entonces, cuando los demonios logran engañar, ¿verdad?, a los cristianos, entonces caemos en un engaño. Hay ocasiones o hay iglesias, ¿verdad?, que se dejan llevar por las profecías. Digo, yo sí creo en la profecía, pero también la experiencia, ¿verdad?, los golpes me han enseñado a tener cuidado de quién es el que profetiza. De hecho, la última que me dieron, no hace mucho, hace poco, me dijeron que venía una enfermedad terrible para mí, ¿verdad? Me dijeron, no, es que vas a caer en cama o vas a quedar enfermo, me dijeron. Y le dije, aquí estoy, ¿verdad? Estoy en la mano de Dios. Si es su voluntad, heme aquí, ¿verdad? Pero reflexionando, ¿verdad?, me llega la palabra y dije, no viene de Dios. Empecé a reprender al diablo. Y aquí estoy, ¿verdad? Nada me ha pasado y ya transcurrieron como unos 8 meses quizás. De 6 a 8 meses. Yo digo, no sufrí absolutamente nada. Al contrario, ¿verdad? No me hizo nada el COVID. Aquí estoy, ¿verdad? Ahora sí que eso fue antes del COVID. Pero cuando me lo dijeron, yo dije, aquí estoy. ¿Sí? No le tengo miedo. Dije, si es voluntad de Dios, lo que venga de Dios lo acepto. Pero cuando el Espíritu Santo me hizo sentir que no era de parte de Dios, pues reprendí al diablo y le dije, llévate tu mentira por otro lado. Entonces no lo acepté, lo reprendí. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me dio el discernimiento para que yo me enterara de que no era palabra de Dios. Entonces, pregúntese usted, ¿verdad? ¿Por qué Dios tendría que mandarle a usted un castigo, no? Sin de primas a primeras. Dale cuenta que de repente vienen y le dicen, hermanas, que usted se va a morir dentro de un mes, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué, verdad? Dios no funciona así, o Dios no actúa así, sino que Dios actúa de manera metódica. Dios primero le va a avisar, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cómo vivimos. Usted sabe cómo vive. Si usted anda en pecado, usted lo sabe. Sí, yo sé cómo vivo. Entonces, si sé cómo vivo, me llega una palabra, yo digo, esa palabra no está fuera de contexto. ¿Por qué, verdad? Porque pues se equivocaron. O sea, yo sé cómo vivo. Entonces Dios no me puede mandar un castigo. Si estuviera en pecado, entonces no me llega el castigo, me llega la reprensión. Entonces, Dios me manda un aviso. Dios me va a avisar, me va a decir, bueno, deja tu pecado o vas a pagar las consecuencias. Pero primero, Dios da una advertencia. El propósito de Dios, ¿verdad?, no es causarle enfermedad a las personas, causarle desgracia. Dios es amor. Entonces Dios, lo primero que va a hacer es llamarle la atención. Si después de que le dieron una palabra, después que le dieron 2 llamadas de atención, 3 llamadas, y si la persona de plano no quiere entender, entonces le llegará el látigo. De la manera en que actuamos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Como padre de familia, ¿verdad? Usted no va y de repente sin decir nada va con el cinturón y le da, ¿no? Primero les habla, ¿no? O sea, no creo que algún papá o alguna mamá, no creo que simplemente vean al niño, ¿verdad?, o la niña que está haciendo algo indebido y que lleguen y le den con el leño, ¿no?, con el parejón. Primero le van a hablar, le van a decir, ¿verdad?, que no lo siga haciendo, y le van a explicar por qué motivo es que no lo debe hacer. Si le habló una vez, le habló 2 veces, 3 veces, al último, ¿verdad?, va el parejón para corregir, ¿verdad? Entonces Dios actúa de esa manera. Va a corregirnos cuando nosotros andemos mal. Pero si usted y yo caminamos bien conforme a la palabra y llega una palabra de esas, automáticamente es de parte de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el que vino a hurtar, a matar y a destruir.
Entonces la iglesia que tenga el don de discernimiento de espíritus puede fácilmente descubrir los espíritus. Y no crea que es solo uno. No, los espíritus demoníacos son un montón. Y hay infinidad de especialidades, ¿no? Encontramos, ¿verdad?, que en este caso nos habla de un espíritu de adivinación. En el caso de la mujer jorobada, que por 18 años Satanás, ¿verdad?, le había puesto un espíritu de enfermedad. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que hay espíritu de enfermedad, que hay, ¿verdad?, espíritu sordo-mudo, que hay espíritu de parálisis, y encontramos espíritu de adivinación. Entonces, hay especialidades, ¿verdad? Satanás tiene sus espíritus de engaño. Y creo que el espíritu de adivinación y el espíritu de engaño actúan, ¿verdad?, en común acuerdo. ¿Por qué? Porque el espíritu de adivinación y el espíritu de engaño actúan para derribar, ¿verdad?, las iglesias. ¿De qué manera? Dando información falsa o profetizando a diestra y siniestra. Entonces, el actuar de Pablo y Silas, ellos, porque tenían el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritus, ellos se dieron cuenta fácilmente. ¿Por qué motivo, verdad? Bueno, una muchacha no era cristiana. Esa fue una buena pauta, ¿no? Bueno, una muchacha que no era cristiana, pronunciando esas palabras, pues, no era normal, pues. Entonces, ¿qué pretendía? Bueno, que la gente pensara que la adivina y el apóstol estaban de acuerdo. O sea, si él no hubiera actuado para reprender al demonio, la gente hubiera dicho, estos son del mismo bando, ¿no? Entonces la adivina y el apóstol predicador vienen del mismo bando. Entonces la gente no hubiese dejado el espiritismo. La gente hubiera dicho, bueno, no le dijo nada, aceptó la palabra, entonces sigamos yendo a la adivinación. Ese era el peligro. Aparentemente las palabras no estaban malas, ¿no? Era un hecho que ella estaba pronunciando. Mas, sin embargo, el demonio, que era un espíritu de adivinación, también tenía espíritu de engaño, porque pretendía engañar a toda la gente. Y allí es donde entra el discernimiento de espíritu. O sea, que la iglesia tenga discernimiento de espíritu y se va a dar cuenta cuando los espíritus de engaño, ¿verdad?, quieren manipular la vida de las personas. Concluyo con eso. Los espíritus, ¿verdad?, de adivinación, los espíritus de engaño, ¿verdad?, espíritus de mentira, espíritus de enfermedad, son enviados de parte de Satanás para esclavizar la vida de las personas. Pero en especial el de adivinación, el de engaño, es para destruir a las iglesias, es para destruir los matrimonios, es para destruir las familias. Por eso es importante que la iglesia pida a Dios, ¿verdad?, que le dé el don de discernimiento de espíritus. Y que nosotros podamos siempre valorar, ¿verdad?, o preguntar, ¿verdad?, en este caso, cuando no conocemos a la persona que dé la palabra, pues hay que reservarse el derecho, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos la vida de la persona, simplemente, si la persona que da la palabra no vive en santidad, deseche la palabra. Si no vive en obediencia, deseche la palabra. Si no está de acuerdo con el propósito de Dios, deseche la palabra. ¿Por qué? Porque se trata, ¿verdad?, de un espíritu de engaño o un espíritu de adivinación. Cuando la persona da la palabra y no se cumple, se trata de un espíritu de adivinación. ¿Por qué, verdad? Porque Dios,
Cuando Dios dice tal cosa va a suceder, sucede, pase lo que pase, la palabra se cumple. Las profecías que se escribieron hace años se están cumpliendo al pie de la letra. Ahora, los profetas que Dios utilizó para dar aviso al mundo que vendría la enfermedad, que vendría limpieza en el mundo, que habría limpieza en la iglesia y habría limpieza en los púlpitos, se cumplió. Entonces Dios va a hacer que su palabra, ¿verdad?, se cumpla al pie de la letra. Cuando Él habla, se cumple. Pero cuando son espíritus de adivinación, a algunos le atinan y a otros no le atinan. ¿Por qué, verdad? Porque Dios no le dio el poder a los demonios, sino que tienen ciertas influencias para hacer que se cumplan algunas cosas, pero no todas las palabras, como cuando Dios habla a las personas, se cumple al pie de la letra. Póngase de pie, vamos a orar. Y si usted de verdad estuvo anhelando o ha anhelado un don, yo le digo, pídele a Dios, ¿verdad? Pídele el don de discernimiento de espíritus para que usted pueda servir a la iglesia, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, discerniendo los espíritus de engaño. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea de edificación. Que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, derrames tu gracia a tu pueblo. Que derrames tus dones, Señor, y mayormente el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Para que podamos darnos cuenta, Señor, de las mentiras del diablo, los engaños de Satanás, para poder derribar a tu iglesia, Señor. El diablo utiliza la mentira, el engaño, la calumnia, y es necesario, Padre, que derrames tus dones sobre tu pueblo para impedir, Señor, y que podamos descubrir los engaños de los espíritus inmundos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y el tiempo con las manos.